Corte Constitucional da vía al matrimonio gay. Encuesta del Centro Nacional de Consultoría para CMI sobre la decisión de la Corte Constitucional que da vía libre al matrimonio entre parejas del mismo sexo. Exmagistrado de la Corte Constitucional dice que matrimonio entre parejas homosexuales es la mayor conquista de la igualdad. El episcopado colombiano asegura que la Corte Constitucional, al legalizar el matrimonio gay, suplantó al Congreso y violó la Constitución. El Ministerio del Interior, a través de su cuenta de Twitter, señaló que se avanza hacia una sociedad moderna y respetuosa de derechos. Con la decisión de la Corte, Colombia se convierte en el quinto país de América Latina en legalizar el matrimonio igualitario. Uno de los jefes del ELN, cercano al comando central de esa guerrilla, murió en combate con las fuerzas militares en el Chocó. Fue capturado en el Meta, alias el Negro Andrés, principal cabecilla armado del clan Úsuga en este departamento del país. Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Procuraduría abren investigación por el escándalo de carros en el Congreso de la República. La diabetes, una de las 5 causas de mortalidad en Colombia y el tema principal del Día Mundial de la Salud 2016. Cali pierde en Argentina y queda al borde de la eliminación de la Copa. Por su juego ante Bolivia y Ecuador, Colombia es ahora cuarta selección mundial. ¿Sabían que en nuestra era existe una nueva condición llamada nomofobia? El miedo que sentimos a estar desconectados, sin estos aparatos. Al final de la emisión, ¿qué tan dependientes somos los colombianos? Buenas noches, estos son nuestros secretos de hoy. 1. Se acaba la era de los falsos testigos. 2. Cemex y su deuda con Bogotá a punto de perderse. 3. La amenaza que existe del regreso a la edad de piedra. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. En una histórica votación, la Corte Constitucional dio vía libre al matrimonio entre parejas del mismo sexo. El alto tribunal rechazó la ponencia del magistrado Jorge Pretel, que se oponía a esta decisión. Con una votación de 6-3, la Corte Constitucional derrotó la ponencia del magistrado Jorge Pretel. María Victoria Calle, Gloria Ortiz, Luis Ernesto Vargas, Alejandro Linares, Alberto Rojas y Jorge Iván Palacio hicieron parte del bloque de magistrados progresistas que pidieron una nueva ponencia que garantice los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de los homosexuales. Este bloque considera que hay un déficit de protección de las minorías y al hacer una interpretación de la sentencia C-577 del año 2011, indica que ningún juez o notario se puede oponer a celebrar matrimonios. Después del 2011 y ante el incumplimiento del Congreso de la República que no legisló sobre la materia, jueces y notarios comenzaron a interpretar la sentencia, lo que produjo decisiones contradictorias que hoy fueron unificadas por la Corte. De hecho, en los últimos 3 años se han celebrado más de 70 matrimonios entre parejas del mismo sexo, mientras que en otros casos las parejas no han podido acceder ni siquiera a la unión solemne. Será el magistrado Alberto Rojas quien elabore una nueva ponencia que sería confirmada en la próxima sala plena. La Corte también sentará posición frente a la legitimación que tiene la Procuraduría para interponerse en el cumplimiento de la ley. A través de un comunicado, el magistrado Jorge Pretel aseguró que la Corte usurpó las funciones del Congreso sin que haya hecho un debate de fondo sobre el tema. El Centro Nacional de Consultoría adelantó para CMI una encuesta sobre la decisión de la Corte Constitucional que da vía libre al matrimonio gay. Estos son los resultados. La decisión de la Corte Constitucional de darle vía libre al matrimonio gay generó diversas opiniones en todo el país. El Centro Nacional de Consultoría realizó para CMI una encuesta que arrojó los siguientes resultados. A la pregunta, ¿usted está de acuerdo con que la Corte Constitucional apruebe el matrimonio gay? De acuerdo, 32.7%, en desacuerdo, 64.7%, no sabe, no responde, 2.7%. Por ciudades, Medellín es la ciudad con la mejor aceptación con el 40%, en desacuerdo el 53.3%, no sabe, no responde, 6.7%. Estoy muy de acuerdo. Creo que enriquece la sociedad. Ellos quieren estar unidos legalmente, pues no hay ningún problema con eso. La ciudad con la menor aceptación fue Barranquilla, de acuerdo 10%, en desacuerdo 86.7%, no sabe, no responde 3.3%. La palabra de Dios dice de que Dios hizo al hombre, hizo a la mujer. No, o sea, Dios creó al hombre y a la mujer por naturaleza, debe crearse una familia
así. En Bogotá el 33.3% está de acuerdo, el 66.7% en desacuerdo, no sabe, no responde el 0%. Totalmente de acuerdo, todos somos ciudadanos y ciudadanas y debemos tener exactamente los mismos derechos. No estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario, pienso que una familia se compone por un hombre y una mujer y además en los casos de adopción esto atentaría contra la niñez. Mientras que en Cali el 40% está de acuerdo, el 60% en desacuerdo, no sabe, no responde 0%. Pero ¿cómo recibe el expresidente de la Corte Constitucional y rector de la Universidad de Externado, Juan Carlos Henao, la decisión sobre el matrimonio gay? Johanna Álvarez se encuentra con el jurista. Johanna, buenas noches y adelante con la información. Buenas noches, estamos en este momento con Juan Carlos Henao, expresidente de la Corte Constitucional y rector de la Universidad de Externado. Doctor Henao, buenas noches. ¿Qué representa el que las parejas del mismo sexo puedan acceder al matrimonio civil? Mire, eso le va a generar una serie de ventajas concretas. En primer lugar, va a generar, por ejemplo, que en caso de fallecimiento de uno de los dos cónyuges homosexuales que se han casado, al minuto siguiente de haber adquirido el matrimonio se va a permitir la pensión alimentaria, lo cual anteriormente se requería de 2 años porque era uniones maritales de hecho, ahora será automático. Por ejemplo, se va a garantizar los derechos sucesorales de niños o niñas adoptadas por parejas homosexuales. ¿Por qué? Porque el matrimonio va a generar que, como ya hay una sociedad conyugal que se crea entre los casados, ¿cierto?, entre las personas casadas, entonces si uno de los dos fallece, inmediatamente va a haber división de la sociedad conyugal y herencia por parte de las personas que son hijos de ellos. Pero ese es un primer nivel, que es el nivel práctico. El nivel que para mí es más importante es el mensaje democrático que la Corte Constitucional está mandándole al país. Es decir, de lo que se trata en esta decisión de hoy es precisamente de mandar el mensaje que una democracia se juega en el tratamiento igualitario, en el tratamiento que le dé a las minorías. Y eso es lo que está haciendo la Corte aquí, haciendo respetar unas minorías que han sido desplegadas desde hace mucho tiempo. Doctor Henao, muchas gracias. Esta es la información que registramos en este momento. Johanna Álvarez, CMI, La Noticia. Johanna, gracias. Pues por otra parte, la Iglesia Católica y el procurador Alejandro Ordóñez rechazaron la decisión de la Corte Constitucional de dar vía libre al matrimonio entre parejas del mismo sexo y advirtieron que se ha violado la Constitución. El episcopado colombiano sostiene que la Corte Constitucional suplantó al Congreso y violó la Constitución al reconocer como legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Constitución establece claramente que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y entonces están pasando por encima de lo fundamental. Y si alteramos la Carta Magna, pues estamos alterando nuestra propia sociedad. El Procurador General coincide con los obispos católicos al censurar a la Corte Constitucional. Queda definitivamente sepultada aspectos esenciales de la Constitución del 91. Hoy la vida no es inviolable, como lo consagraba la Constitución del 91. El matrimonio no es el matrimonio. El episcopado colombiano felicitó al magistrado Jorge Pretel por votar en contra del matrimonio gay. Dios lo bendiga porque él sí entiende lo que significan las decisiones de la Corte Constitucional para el bien de la sociedad. El episcopado apoyaría un referendo sobre el tema, pero prefiere que el Congreso dicte la última palabra sobre el matrimonio gay. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que la decisión de la Corte Constitucional significa un avance hacia una sociedad moderna. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a través de su cuenta de Twitter, expresó que la decisión del Alto Tribunal permite avanzar principalmente en 2 aspectos. Con la decisión de la Corte Constitucional avanzamos hacia una sociedad moderna y respetuosa de derechos. Por su parte, la ONG Colombia Diversa, que representó a las parejas del mismo sexo ante la justicia, consideró que se hicieron valer los derechos. Es una gran conquista en términos de que era una odiosa discriminación en la ley, que creo que son las primeras que se superan. Yo creo que sigue habiendo una agenda muy grande por la igualdad en la vida real. El abogado Germán Rincón Perfetti indicó que Colombia quedó a la vanguardia de los países en el mundo que protegen los derechos de las parejas del mismo sexo. Más que cumplirnos a nosotros y nosotros le cumplir a la democracia y al país.
La democracia no es el poder de las mayorías, sino es el reconocimiento y respeto por las minorías. La representante de la Cámara, Angélica Lozano, cuestionó la posición del Procurador General Alejandro Ordóñez. El procurador es un funcionario público que tiene que cumplir la ley. Él tiene derecho a su opinión personal, él tiene derecho a estar en contra y bien lo puede expresar en el blog o en un andén. Pero como funcionario público no puede usar nuestros impuestos para perseguir ciudadanos, hombres y mujeres. Finalmente pidieron que las sentencias no se queden en el papel. 5 casos fueron seleccionados por la Corte Constitucional para revisión y se convirtieron en los que abrieron la puerta para que el alto tribunal diera vía libre al matrimonio gay. Adriana y Sonia conforman una de las 5 parejas que logró que su caso fuera revisado por la Corte Constitucional y hoy celebran con su hijo que el país sea ejemplo de protección de derechos a las minorías. Para nosotras como pareja, una infinita felicidad de poder por fin nombrarnos como esposas. Y para Colombia significa que hoy en día ciudadanas como nosotras podemos ser tratadas igualmente, o sea, tenemos derechos iguales con igual nombre. En el 2013 acudieron ante una notaría para que las uniera en matrimonio, sin saber que hasta allá llegaría un funcionario de la Procuraduría. Nuestra ceremonia fue muy breve en un juzgado, a escondidas, tuvimos que vestirnos detrás de los archivadores del juzgado porque no podíamos ir, porque temíamos que nos impidieran el ingreso al juzgado. Pese a que llegó un procurador delegado a nuestro matrimonio a oponerse y pese a que después de 8 días de estar casadas sale la tutela diciendo que la juez debe anular nuestro matrimonio. Ese día nosotras dos decidimos celebrar el amor y dijimos, si no podemos casarnos, celebraremos el amor y seguiremos en nuestra lucha. Hoy celebran su amor al lado de su hijo. Que las felicito mucho, ya saben, digamos que recibimos la noticia todos juntos, estábamos almorzando y fue un momento así como muy bonito y muy especial. Para ellas, su unión de más de 30 años y su lucha es lo que hoy abrió la puerta para que en Colombia se respeten los derechos de las minorías homosexuales. Con la decisión de la Corte, Colombia se convirtió hoy en el 5º país de América Latina en dar vía libre al matrimonio igualitario. Hoy nuestro país se unió a Argentina, que legalizó el matrimonio homosexual en 2010, a Uruguay y Brasil, que lo legalizaron desde 2013, y a México, que dio el paso hacia la legalización en todo el territorio en junio del año pasado. En el mundo ya son 23, incluido Colombia, las naciones que han legalizado el matrimonio igualitario, mientras que en 75 países del mundo las relaciones homosexuales están penadas, e incluso se castigan con la pena de muerte en 8 de ellos. En combate con la Armada resultó abatido alias Alejandro, uno de los jefes del ELN en el suroccidente del país y cercano al comando central de esta guerrilla. Se trata de Omar Darío González alias Alejandro, quien en esta imagen se ve rodeado por todos los miembros del comando central del ELN, entre ellos el negociador Antonio García. Los diálogos se han abierto sin que el Ejército de Liberación Nacional tome ninguna clase de medida para bajar el conflicto y por supuesto la obligación de la fuerza pública es mantener el orden en todo el país. El comandante del ejército ofreció nuevas recompensas por los cabecillas en esa región. Para alias Fabián, estamos anunciando una recompensa que va hasta los 1.500 millones de pesos por información que conduzca a su captura o muerte en combate. El gobierno mantiene cerrada la puerta al cese bilateral de fuego con el ELN y las FARC. Y en el Meta, las autoridades capturaron a alias el Negro Andrés, hombre clave en la estructura criminal del clan Úsuga. La policía capturó en Vistahermosa, en el Meta, alias el Negro Andrés, el jefe del clan Úsuga en este departamento. El presidente Santos confirmó esta captura y la de otros 14 integrantes de esta banda en el Urabá antioqueño. Fue capturado el Negro Andrés con 23 fusiles y 52 granadas. Y tenemos que perseverar, General Nieto, Ministro de Defensa, esta organización la vamos a acabar. Son 48 al menos los integrantes del clan Úsuga capturados en las últimas 48 horas, algunos de ellos responsables de cegarle la vida a policías por tan solo 5 millones de pesos. El presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, le pidió a la Corte Suprema, a la Fiscalía General y a la Procuraduría adelantar las investigaciones penales y disciplinarias para establecer los responsables por el escándalo de los carros del Senado.
El presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, reconoció que ha escuchado versiones según las cuales la exdirectora financiera del Senado se quedaba con varios de los carros que remataba ella misma y que 1 o 2 senadores habrían influido en los remates. La versión que usted me da se ha escuchado y yo la he presentado a la Fiscalía para que la tenga como una hipótesis de investigación. Yo no voy a esconder absolutamente nada. Si alguien usó su poder para hacer, perdóneme el lenguaje coloquial, un torcido de estos, que salga a flote. Por esa razón, hoy mismo pidió a los entes de control entrar a investigar a fondo el asunto. Fiscalía ya ha definido que la Unidad Anticorrupción creará un equipo especial para hacer esta investigación. Con un informe previo se le entregará, si así corresponde, a la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia y muy seguramente la Procuraduría, haciendo uso del poder prevalente que tiene, se llevará a la investigación interna para tomar una decisión muy rápida. El escándalo está siendo investigado también por una comisión de control interno del Senado. El ex senador Carlos Barriga, primer mencionado como presunto interesado en los remates de carros que hizo el Senado, aseguró a CMI que nada tiene que ver en el escándalo. Carlos Barriga era vicepresidente del Senado y es uno de los nombres que comenzaron hoy a investigar funcionarios de la Fiscalía General para establecer si tuvo o no responsabilidad en la subasta de los carros. Pero él dice que no le molesta que lo mencionen. Para nada, ¿por qué? Si es que yo no tengo absolutamente nada que ver, no tuve ninguna injerencia en el tema de ningún tipo de subasta, ni en el Congreso, ni en ninguna parte, ni ninguna entidad ha tenido nada que ver. Se declara dispuesto a acudir ante las autoridades judiciales. Pues desde luego, yo no tengo ningún inconveniente en ir, porque si me llaman es porque encuentren algo en la que yo aparezca, que haya figurado, porque yo no tengo ningún tipo de nada que ver en eso. En su opinión, este es un escándalo agrandado. Lo que hay es que buscar la figura jurídica rápida para que se hagan esos traspasos a la gente, a los que tienen esos vehículos. El ex senador Barriga dijo que la Dirección Administrativa del Senado debería haber solucionado hace tiempo esta situación. La Organización Mundial de la Salud anualmente lanza una campaña de prevención en el Día Mundial de la Salud. Este 2016 le corresponde a la diabetes, una de las principales causas de mortalidad en Colombia. Vence la diabetes, la consigna de la Organización Mundial de la Salud en el Día Mundial de la Salud. Esto debido a la creciente prevalencia por 2 razones importantes. Una, la edad. Entre mayor edad, más diabetes. Y la segunda es que la diabetes tipo 2 es muy dependiente de hábitos y aumenta en la medida en que las personas se engordan. Según la Organización Mundial de la Salud, hay 422 millones de personas en el mundo con diabetes. En Colombia, entre el 7 y 8% de la población tiene diabetes tipo 2. Y si bien la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte, la diabetes también hace parte del grupo de las 5 primeras causas. Una enfermedad que, aunque no se cura, si ya la tiene, se puede controlar. Pero lo mejor es que se puede prevenir. La gente piensa que con simplemente dejar de comer azúcar, no, es lograr un peso adecuado y aumentar la actividad física. Si se hace eso, se puede prevenir la diabetes y se puede reducir la incidencia a la mitad. Mauricio de la Mora renunció a la dirección de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. El directivo estaba vinculado a la entidad desde marzo del año pasado con el compromiso de impulsar y crear planes de choque al sector afectado por el desplome en los precios del petróleo. El gobierno y la alcaldía de Bogotá anunciaron la destinación de 80.000 subsidios de vivienda para Bogotá que podrán ser utilizados en inmuebles con un valor hasta de 220 millones de pesos. La estrategia busca que personas que ganen entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales puedan adquirir casas de 48 millones de pesos o más. También se ofrecen subsidios a la tasa de interés en los créditos hipotecarios y ayudas en la cuota inicial. Para tal fin, desde hoy hasta el próximo domingo se realizará la feria Vuelve la Vivienda a Bogotá en Corferias. Fue tal la magnitud del primer día del evento que se generó una emergencia a la entrada de la feria por la ruptura de una puerta de vidrio que dejó 15 personas lesionadas. La presidenta ejecutiva de Camacoldo. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales multó con 2.600 millones de pesos a la empresa Emgensa, operadora del Quimbo. La sanción obedece a los malos manejos de los residuos de madera y biomasa de la hidroeléctrica. Según el director de la ANLA, Fernando Iregui, los residuos de madera producto de la tala de árboles no se retiraron de manera oportuna en la hidroeléctrica. Después de casi 2 décadas de administración por parte del Estado, hoy se entregó a un particular el manejo del Hotel El Prado de Barranquilla.
El consorcio colombo-estadounidense FTP recibió en concesión el hotel por un periodo de 30 años. La cadena Marriott será la encargada de operarlo. FTP recibe el Hotel El Prado con 84 empleados, 277 habitaciones habilitadas y salones de eventos con capacidad para 800 personas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,41% a 1.316 puntos. Las acciones que se subastaron de Ecopetrol en ISA fueron las que más subieron, con una valorización de 1,08% a 8.325 pesos. La acción de Pacific fue la que más cayó, con una pérdida de 5,12% a 2.225 pesos. También las acciones de Ecopetrol en ISA fueron las más transadas de la jornada, al movilizar más de 377.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMX. Tasas representativas del mercado que regirá para mañana viernes serán de 3.109 pesos con 60 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.950 pesos y la venden en 2.980 pesos. Un euro cuesta 3.505 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 21 centavos. El azúcar se transó en 14,39 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $37 con 62 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.220 pesos. Desde que el italiano Antonio Meucci inventó el primer teléfono para comunicar a su esposa enferma desde su habitación hasta el sótano de la casa en donde él se encontraba, ha pasado mucho tiempo. Después de comerciales desde Antigüedades San Francisco de Páez, los espero para hablar de la revolución de los teléfonos celulares, de las redes sociales y la hiperconectividad. Hola, muy buenas noches. Me encuentro en Antigüedades San Francisco de Páez, en Bogotá, rodeada de teléfonos antiguos. Dentro de la gran cantidad de artefactos que los seres humanos han construido, el teléfono revolucionó como pocos su vida y sigue haciéndolo a pasos agigantados. El hecho de que buena parte de la población del mundo sufra de una nueva condición llamada nomofobia, que es el miedo a dejar el teléfono en casa, a estar desconectados, dice mucho de quienes somos hoy en día. En nuestro país hay más líneas telefónicas que personas. En Colombia hay 48 millones de habitantes y hay 56 millones de celulares. Y si hace 20 años los teléfonos fijos eran la mejor manera de comunicarnos, hoy el móvil asume esa y varias funciones. El celular gradualmente está reemplazando las líneas fijas. Por ejemplo, hace 10 años había 7,5 millones de líneas fijas y se vienen retirando cada año un 1% de esas líneas. Es decir, hemos perdido como unos 700,000 usuarios de líneas fijas. Por el contrario, el celular hace 10 años era 22 millones de celulares, hoy es 56 millones de celulares. Colombia es uno de los países con más usuarios de redes sociales. Por ejemplo, en Facebook ocupamos el número 14 a nivel mundial. Esta hiperconectividad que vivimos hoy, gracias en gran parte a los teléfonos inteligentes, tiene muchas caras. Hemos visto recientemente en Colombia muchas movilizaciones de personas con diferentes intereses políticos que definitivamente no dependen de los partidos políticos para expresar sus opiniones. Las redes sociales han cambiado el concepto de ser ciudadanos, nos han dado el poder de participar y han cambiado varios estamentos de nuestro actuar social. Muchos les atribuyen la desconexión con nuestro entorno. Siempre nos gusta hablar de moda y hoy lo haremos de esa prenda que nos hace estar unos centímetros más cerquita del cielo, los tacones. Esto es lo que se impone para la temporada. Cada tacón tiene una misión al momento de usarlo y para proyectar una imagen segura y en armonía es importante saber cuál es el adecuado de acuerdo a la ocasión. ¿Cuándo usar zapatos sin tacón? En viajes, largas caminatas, eventos al aire libre y actividades que requieran de mucho movimiento. No son recomendados para reuniones muy formales, pues no causan una muy buena impresión. ¿Cuándo usar tacón bajo? Cuando tienes reuniones con tus amigos o haces encuentros casuales que no requieran como de mucha actividad. Para las chicas que son bajas y de repente no les gusta usar mucho tacón, es recomendable. Vienen versiones abiertas, vienen botines. ¿Cuándo usar tacón medio? Se recomienda mucho para reuniones laborales, para eventos diurnos más que todo, como comuniones, misas. La ventaja del tacón medio es que es muy versátil. Es un tacón que te va a dar mucha elegancia. ¿Cuándo usar tacón alto?
Se recomiendan para reuniones especiales, para cócteles, para eventos nocturnos, pero no es recomendable para el día a día porque te puede causar mucho cansancio en las piernas. Llevar a nuestra casa vida, plantas que son compañeras silentes y que le aportan belleza y buenas energías a nuestra casa siempre será una buena idea. Pero ¿cuáles son las mejores plantas para tener en el hogar? Aquí les decimos. La NASA realizó un estudio para descubrir cuáles son las plantas que filtran mejor el aire que respiramos en nuestros hogares o en las oficinas. Aquí están las recomendaciones. Plantas para interiores. La lenguavaca es una planta que va creciendo como en nodos. Es muy eficiente para absorber el dióxido de carbono en el aire y bota oxígeno por la noche. La hierba es una planta que tú puedes ponerla al interior de tu casa con media luz, con poca agua, libera mucho oxígeno. La cinta es una planta efectiva para combatir contaminantes, incluyendo dióxido de carbono. Plantas para exteriores. Son plantas que para afuera pueden durar 8 días sin agua, que resisten que una persona se vaya de vacaciones un fin de semana y todavía están las plantas ahí. Hoy me despido desde Antigüedades San Francisco de Páez en Bogotá, deseándoles una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Se acaba la era de los falsos testigos. Cemex y su deuda con Bogotá a punto de perderse. 3. La amenaza que existe del regreso a la edad de piedra. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Un proyecto que le pone fin a la era de los falsos testigos que tanto daño le han hecho a la justicia en Colombia, comenzaron a preparar el ministro Yesid Reyes y una comisión de asesores. Esa comisión, integrada por los ex magistrados Fernando Arboleda Ripoll, Carlos Gálvez Argote y Álvaro Orlando Pérez, fue integrada por el Senado para acompañar al ministro en la elaboración del proyecto de reforma que termina con el sistema de falsos testigos, tal como funciona hoy, y que será presentada el 20 de julio. ¿En qué consiste la reforma que comenzó a estudiarse? La explico. Hay 2 sistemas procesales penales que están vigentes, la Ley 600 del año 2000 y la Ley 906 de 2004. Según la Ley 600, cuando una persona ya ha sido condenada, puede acceder a beneficios por colaborar con la justicia. En la Ley 906 se establece el principio de oportunidad, es decir, rebaja de penas por colaboración para desarticular organizaciones delictivas. En la actualidad, esa colaboración ha sido a veces una de las causas de la existencia de falsos testigos, es decir, acusan sin pruebas solo para lograr rebajas a sus condenas. Nada menos que 4 presidentes del Congreso han sido víctimas de esos falsos testigos. Nancy Patricia Gutiérrez, Carlos García Orjuela, Hernán Andrade y Luis Fernando Velasco. En los casos de Patricia, de García y de Velasco, incluso fueron detenidos por cargos que resultaron falsos. Y en general han ocurrido decenas de detenciones por falsos testimonios. Este debate que promovió el senador Hernán Andrade en la Comisión Primera de la Cámara Alta tuvo hoy repercusiones. El ministro Reyes inició la preparación del proyecto de ley que limitará la credibilidad de testigos hasta cuando sea corroborada por fiscales y jueces. La solución es buena. Lo único que no se sabe es si el proyecto será presentado por Yesid Reyes como ministro o como fiscal general. 2. El alcalde Enrique Peñalosa ha denunciado que Transmilenio está en quiebra. Buena parte de esa quiebra se debe a las inversiones que han tenido que hacer tanto el IDU como la empresa en el mantenimiento de las vías de Transmilenio. Tanto las vías de esos buses en la autopista del norte como en la avenida Caracas y en la vía La Calera quedaron prácticamente destruidas por la estafa del relleno fluido utilizado por Cemex. El caso de la autopista norte ya prescribió y la ciudad perdió la oportunidad de ser reparada económicamente por los daños que ocasionó Cemex. El caso prescribió porque la justicia no tomó ninguna decisión. ¿Saben cuántos años duró la investigación fallida? 15 años, 15. ¿Y saben qué es lo más grave? Que los casos de la Caracas y la Calera están en la Fiscalía, también a punto de prescribir.
Hago 2 llamados públicos. Uno, al fiscal encargado Jorge Perdomo para que no deje morir en sus manos esas investigaciones. Y 2, al alcalde Peñalosa para que presione y obtenga los recursos que necesita para evitar la quiebra de Transmilenio. El ex vicefiscal Francisco Cintura, quien defiende los derechos de la ciudad, debería lanzar una campaña como un propósito nacional, que la multinacional Cemex le pague a Bogotá lo que le debe. Si se decide, señor fiscal, cuente con nosotros. 3. Por esos días mucho se ha hablado del escándalo de Odebrecht y sobre la necesidad de que Colombia solo contrate con empresas completamente transparentes. Pues bien, expertos del gobierno están aterrorizados porque en una de las reuniones para analizar el caso Odebrecht, un alto funcionario se dio a la tarea de hacer un rastreo a empresas que tienen vínculos con la Oficina de Regulación del Mercado Público de Valores de los Estados Unidos. ¿Saben qué encontró? En los últimos 5 años, más de 60 empresas se han visto implicadas en diferentes escándalos. ¿Ustedes se imaginan qué haría Colombia sin contratos con Novartis, SAP, Hitachi, Goodyear, Tire and Rubber Company, Avon Products, Alcoa, Allianz, Pfizer, Diageo, Johnson & Johnson? Si aplicamos esto, aseguró el experto a un agente 001 de CMI, Colombia regresaría a la edad de piedra. Y tienen toda la razón. Es como si a nosotras nos dijeran un día que hay que volver a estas alturas de la vida a las enaguas combinaciones panties bombachos. Y sin poder coquetear nada de nada, no. ¡Qué horror! Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, ¿cuál hipótesis del origen del carro Caleta registrado a nombre del Congreso le parece más acertada? A. Intereses, 14%. B. Una situación, 86%. Hasta aquí nuestra emisión. Nos vemos mañana en CMI La Noticia. No se muevan, ya viene hashtag.